Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Estamos de vuelta, 25 minutos ya sobre las 9 de la mañana, viernes 24, el que hoy estamos viviendo, y es la previa a una de las citas más importantes de este país. Esta semana, como decíamos, las fachadas de los edificios institucionales se han teñido de morado. Lo hacen reiterando su apoyo a la lucha contra la violencia de género. Una lucha en la que, a pesar de los esfuerzos del Ministerio, a pesar de los esfuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las entidades, los colectivos o la propia educación, a través del Ministerio y de las aulas, no consigue mermar una cifra que va en aumento, especialmente en Canarias, donde se han registrado en los últimos 6 meses hasta 30 denuncias diarias. Algo está sucediendo y es un tema que hoy vamos a analizar. Lo vamos a hacer con la Federación Arena y Laurisilva, en este caso Patricia Cabrera, psicóloga, muy bienvenida. Buenos días. También con Ángela Fleitas, abogada. Gracias por estar aquí un año más. Lamentablemente nos vemos poco, nos vemos una vez al año con motivo de este día, y no precisamente para celebrar nada, ni para conmemorar nada, sino para volver a poner blanco sobre negro. Y bueno, como siempre, nuestro invitado especial, Carlos Mújica, cabo de la Guardia Civil, bienvenido, y además la persona que se ocupa, responsable de toda esta lacra en el caso de la Guardia Civil. Gracias por estar aquí. Buenos días, Nuria, gracias por invitarme un año más. Bueno, cabo primero, efectivamente, de la Guardia Civil. Vamos con los datos. Carlos, ¿qué tenemos este año 2023? Bueno, yo quiero siempre dar cifras alentadoras o siempre transmitir confianza a las personas que sufran esta lacra que es la violencia de género. Y con respecto a lo que hemos comentado incluso en entrevistas anteriores, una que tuvimos recientemente cuando estábamos con los datos de la padrona, que si bien han salido porcentajes de aumento en Canarias, soy positivo con respecto a esas cifras en el sentido de que las personas, las mujeres, se están concienciando más y están denunciando más. O sea, no es que haya más violencia de género, sino que ahora denuncian. Ahora las mujeres denuncian, pero en datos, ¿tenemos datos de exactamente en Fuerteventura, de los que se han registrado? Te puedo decir que en Fuerteventura mantenemos niveles, que no tenemos un volumen de casos mayor que el que teníamos en años anteriores. Estamos manteniéndonos en cifras muy positivas en ese sentido, estamos prestando un servicio mucho mejor, y además a lo largo de la tertulia o de la conversación que tengamos aquí hoy, te traeré un par de datos de cómo evolucionamos en nuestras técnicas y cómo la Secretaría de Estado está impulsando un par de detallitos que a mi parecer son muy importantes. Que están funcionando en este bien. caso. Es decir, se mantienen los datos, no se reduce demasiado, pero se mantienen los datos habituales. Es que te explico, nosotros hemos implementado desde la Secretaría de Estado, tanto la Policía como la Guardia Civil, lo que es el protocolo cero. Y el protocolo cero consiste básicamente en cuando se tienen actuaciones de oficio, es decir, esta que llama un vecino, que ha escuchado ruidos, una pelea, y acude una patrulla, no se recaban los datos imprescindibles para la instrucción penal de la causa, sino que se recaban una cantidad de datos mayor para poder hacer la evaluación policial del riesgo y aplicar desde ese momento medidas de protección eficaces a esa víctima, denuncie o no. Y ya contabilizamos el caso como si fuera una denuncia más y le aplicamos la protección desde ya. Así que estamos protegiendo a muchas víctimas que no han denunciado ni van a denunciar. Y además de eso, esas instrucciones han evolucionado y estamos identificando los agresores persistentes, aquellos que tienen más de una víctima, una serie de patrones de conducta que son más peligrosos. Y como novedad de este año, cuando las víctimas vienen a denunciar un hecho, si cumplen características, se les informa de que su agresor tiene antecedentes con otras mujeres. Y si dudan si dar el paso o no, suele ser el matiz relevante por el cual al final sí lo dan. Es decir, que lo que se está haciendo es ampliar el cordón de la protección, ¿no? Exactamente. Y realizar un censo para que, bueno, en caso de que se produzca, porque una de las cuestiones que estamos viendo es aquello de no había denunciado nunca. Es cierto que se sabía que podía haber malos tratos, inestabilidad en la pareja, pero no había denunciado nunca. En este caso, bueno, queda registrado un antecedente. Exactamente, pero es que se da de alta el caso y se hace el seguimiento como si tuviera una denuncia puesta y una orden de protección emitida. Entonces, ese incremento que en un momento determinado puede ver en prensa, ¿vale? Nosotros lo estamos trabajando aunque no se haya puesto la denuncia, así que está visibilizando casos que antes estaban en silencio.
Bueno, ¿qué le parece a Arena y Lauri Silva, que está haciendo un gran trabajo, además, durante todo el año? Bueno, desde hace ya muchos años, ¿no? Trabajando en este tema. ¿Cómo se ha comportado el 2023? Bueno, yo respecto a lo que estaba comentando Mujica, realmente no tenemos una certeza de que haya más o menos violencia, porque es verdad que hay muchos casos invisibilizados que no se denuncian y no se conocen, no están en registros de datos oficiales, ¿no? Lo que sí que sabemos es que hay una mayor sensibilización. Por tanto, la gente también tiene un mayor conocimiento de los recursos que existen en cuanto a la ayuda de mujeres víctimas de violencia, y entonces acuden en ocasiones a ellos, cosa que antes no tenían esa oportunidad de hacer. Pero a pesar de lo que está diciendo la compañera, es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le pueden dar más ayuda, más protección, pero también no creo que solamente haya aumentado la cifra por esa mayor protección y mayor recursos que a lo mejor le están dando las fuerzas de seguridad del Estado. Por ejemplo, desde nuestra experiencia en el centro, ¿Sí? la gran mayoría, y creo, si no me equivoco en la cifra, tenemos 265 mujeres, con independencia de las atenciones que le realizamos sobre la... 265 mujeres que han sido víctimas de violencia este de año. género. 265 Este año. mujeres que han acudido este año a nuestro A nuestro recurso para recurso. recibir algún tipo de las diferentes atenciones que prestamos desde el centro. Y ni siquiera hemos concluido el año. Nuestras cifras son anuales y hemos ya incrementado la cifra Con respecto al año pasado. Con respecto al 2022. Y claro, según nuestra cifra, por contra de lo que se sigue pensando, que la mayoría de las mujeres quieren denunciar y cuando acuden a los recursos, pues es porque quieren denunciar, la gran mayoría no quiere denunciar. ¿Por qué? Porque muchas de esas mujeres que acuden a los centros, la violencia no es física, sino que la violencia suele ser psicológica, que a la hora de probarlo es mucho más dificultosa, pues violencia económica, violencia vicaria. Entonces, claro, aunque se actúe por parte de nosotros, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, es verdad que una cosa es la asistencia que se realice desde las diferentes asociaciones y otra cosa es lo que pide la justicia a la hora de requerir las pruebas. Eso y quería eso es lo más preguntarles, difícil. ¿a qué le llamamos violencia? Es decir, todos sabemos lo que es la violencia, obviamente, ¿no? Y yo creo que las mujeres tenemos una sensibilidad especial por esos casos de la violencia vicaria. Pero de cara a un juez, o sea, ¿cuándo se estima que se está Claro. dando un caso de violencia de género? Es que ahí está la dicotomía entre lo que es, nosotros por ejemplo seguimos lo que es el Convenio de Estambul, es decir, para nosotras cualquier tipo de violencia ejercida por un hombre hacia una mujer es violencia de género, precisamente porque se entiende que es como consecuencia del patriarcado, todas esas acciones que puedan realizar. ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel de la justicia eso no es así. Existe la violencia psicológica, por supuesto, y está penalizada, pero para ello no simplemente vale. Nosotras, cuando asistimos a una mujer, le realizamos bastante asistencia, tanto a nivel jurídico como sobre todo psicológico, que es realmente, hablando rápido, está petado, tanto por parte de nuestras instituciones como, por ejemplo, las del SAN. Entonces, ¿cuál es el problema de allí? Que en muchas ocasiones los informes que se puedan realizar, tanto por parte del SAN como por parte nuestro, si se intentan utilizar en un procedimiento judicial, que nosotras somos las que estamos atendiendo a las mujeres durante un plazo de tiempo bastante importante, se entienden que puede estar mediatizados porque solamente atendemos a mujeres de víctimas de y que no somos indiferentes. Y entonces no se le suele dar esa importancia. Y claro, ¿qué mujer puede asistir a psicólogos privados por parte de la Seguridad Social que tardan hasta un año en darle la cita con un psicólogo? Es casi imposible. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Y claro, y los informes de los médicos forenses no pueden hacer nada si no tienen Claro. algún tipo de documento previo. Entonces, eso es lo difícil. Y claro, no es lo mismo, igual como la violencia económica. ¿Cómo demuestras? ¿Cómo demuestras que te están secuestrando Y de la alguna violencia forma? vicaria, ¿cómo lo demuestras?
Entonces, yo entiendo, como abogada, entiendo perfectamente el rol que tiene la justicia, porque sin prueba es romper la presunción de inocencia de la persona, pero también en este caso concreto es bastante difícil. Y yo creo que todo es cuestión de medios, de formación de las personas. Muchas de las personas que están en los puestos, pues tanto en el juzgado como los responsables, no hablo por el cabo Mújica, que es un profesional. No, implicadísimo además en este implicadísimo, asunto. Sí, claro, sí. pero en muchas Sí. ocasiones las personas que están en ciertos puestos, Ya. no, porque no hace la formación. Yo puedo hacer 50 cursos de formación en violencia de género, pero no tener no la sensibilidad, sino la empatía. Y esa empatía que es especial para un tema como este, pues yo creo que entonces va a ser bastante difícil terminar con él. Que además es la primicia básica. O sea, yo muchas veces con los compañeros con los que trabajo, que obviamente no todo el mundo tiene la sensibilidad, ni la cualificación, ni podemos estar todos especializados en todo, siempre digo que el criterio mínimo es la empatía. Totalmente de Y acuerdo. ya simplemente con eso llegas lejísimo. Claro. Y si me lo permites, con respecto a las palabras de la compañera, por dar un ligero matiz, sí que es cierto que las violencias psicológicas a nivel penal pueden prosperar, pero es verdad que llevan una serie de, por ejemplo, pericias forenses de esos casos, y que muchas veces, como al final cuando se emite el proceso de denuncia, es porque existe un detonante que ha hecho que las cosas exploten y vamos corriendo ya por la orden, ese tipo de casos no pueden ir por un juicio rápido. Tienen que ir por un proceso más lento, donde se pongan unas medidas cautelares provisionales, mientras se van haciendo el resto de pruebas. Y a veces eso no ocurre. De todas maneras, eso con las psicológicas, pero hay muchas otras que digamos que también pueden ser psicológicas, pero no se van a ver porque la legislación no las contempla, ¿no? Y un caso que se suele dar con cierta frecuencia es el de tu pareja o tu expareja te raya, por ejemplo, el coche o te rompe algo y tú lo denuncias y nosotros lo investigamos y efectivamente lo pillamos con cámaras o lo que sea, rayándote el coche, y existe un delito de daños contra las cosas y él lo va a ser condenado a la pena que sea y te va a tener que indemnizar, pero no se va a considerar violencia de género, porque lo que está demostrado es que es un delito de daño. El menoscabo psicológico que él pretende producirte es una cosa que queda en su cabeza y que es imposible de saber. Claro, claro. Y de demostrar, obviamente, sí. Entonces no va a ir por violencia de género, pero sí es verdad que en determinadas audiencias provinciales del país, cosas como por ejemplo el impago de las manutenciones, sí que se están empezando a ver como violencia, en este caso económica. Hacia las víctimas. Sí, chantajes emocionales de todo tipo y forma. Veíamos que en España solo hay 4 centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas de violencia de género, en vez de los que dice la ley por población que deberíamos de tener, que son 52. Parece ser que las comunidades autónomas, a pesar de que hoy todo el mundo se va a poner en esa fachada de la delegación de gobierno y todo el mundo se va a sensibilizar con este asunto, no muestran interés en el día a día. ¿Qué opinan? Ayer tuvimos una mesa de debate muy interesante sobre medios de comunicación y violencia machista, y una de las ponentes, Nadia Martín, dijo una frase que a mí la verdad es que se me quedó bastante marcada, y es las cosas están cambiando pero no han cambiado todavía. ¿No? Es una frase que cogió de una película. Y creo que es cierto, ¿no? Es verdad que ha habido un cambio, por supuesto que ha habido un cambio. ¿Que este cambio es suficiente? Pues no. Queda mucho que avanzar en cuanto a políticas de igualdad, sobre todo, en cuanto a recursos, en cuanto a estrategias, y todavía es un camino muy largo en el que, sinceramente, considero que no vamos ni por la mitad. Y que yo creo que también otro de los problemas que es bastante frecuente, no solamente con la ley de violencia de género, la ley de menores, cualquier ley que se saque, Sí. que está súper estupenda, todas las leyes, pero si no se da dinero previamente, sino primero saco la ley y luego tiene que funcionar, pues es como todo, es a nivel económico, pero con todo, cualquier tipo de ley, incluso con menores, que sobre el papel las leyes son estupendas, pero luego se tienen que dotar económicamente. Si tú te sacas una ley que está súper estupenda, pero también en cierta forma es porque en ese momento actual de la sociedad se está pidiendo o sucede algún hecho y tú sacas una ley a fuerza de noticias, De titulares, pues a lo mejor, de titulares. Entonces, claro, yo creo que eso también es lo que termina lastrando cualquier ley que se saca, y en este caso concreto sobre la violencia de género.
Bueno, hoy en Fuerteventura es el día también contra la violencia de género y es el día de esa jornada de extranjería de la que habíamos hablado anteriormente con el Colegio de Graduados Sociales de Fuerteventura y de Gran Canaria. Son dos temas muy, muy interesantes, muy complejos, que además son cuentan con diferentes administraciones, sectores, entidades, es decir, hay tanta gente implicada en resolver ambos conflictos, ¿no? Pero además son dos temas que están interrelacionados, porque en los casos de violencia de género, el componente migratorio multicultural, me imagino que también tiene mucho que ver. Y el hecho de tener unos papeles y estar regularizada y poder ser independiente y autónoma también ayudará a tomar decisiones. Y el no hacerlo a estar, como decíamos, bajo el yugo, muchas veces de esos chantajes. En estos datos que se están reflejando en Fuerteventura, ¿esa componente resalta o ese componente resalta? Al final yo creo que es en un porcentaje más o menos similar a la cantidad de población que hay. O sea, da igual si eres local y estás regulado que si eres migrante y no lo estás. Exacto, que va un poco por el número de población. Es verdad que el factor cultural es importante. Si vienes de una cultura que es eminentemente machista o que está menos sensibilizada, pues a lo mejor la mujer tolera conductas que no debería tolerar y que son penales y podría denunciar y no lo hace. Pero finalmente yo creo que la gente que está aquí y que lleva sobre todo un tiempo, que son las que tenemos el seguimiento, al final va en la media del resto. Y luego tenemos el componente del turista, o sea, el que viene, tiene el episodio violento y se va. Entonces, con respecto a este componente te diré que existe, porque además, claro, es turismo, es veraneo, es alcohol, en fin, hay un montón de factores que acaban llevando a un episodio violento, pero no podemos controlar la evolución porque retornan luego a sus países y en sus países no sabemos qué pasa. Lo que sí te puedo decir es que en alguna ocasión hemos tramitado una orden europea de protección, que existen. Ajá, ¿desde aquí? Desde aquí. Y se han tramitado a sus países de origen y luego la víctima tiene que ir ahí a ratificarla. Y hemos tenido de los dos. Que cuando lleguen a su país hagan las paces o que cuando lleguen a su país vaya a ratificar. Y luego ya pues dependerá de los mecanismos que su país tiene. Porque claro, puede tener la orden, pero no tienen a lo mejor un sistema policial de protección para dar cumplimiento a esa orden como tenemos en España. Yo creo que ahí estamos a la cabeza. Palma de Mallorca, de hecho, es el municipio de España con mayor índice de violencia de género. Quizá, bueno, pues por esas vacaciones y ese alcohol y ese contexto, ¿no?, en el que se están registrando. Nuestras leyes, como apunta Múgica, son mejores, es decir, en estos tenemos el palmarés en cuanto a protección contra la violencia de género. A nivel europeo, la ley española, además de ser pionera, por ejemplo, también a nivel de datos estadísticos, que es lo que sirve para luego modificar o saber cómo actuar, evidentemente somos pioneros. De hecho, la delegación del gobierno empezó también a tomar datos, no solamente de los feminicidios producidos por pareja o expareja, ¿sí?, sino también por los feminicidios producidos como consecuencia de ataques sexuales, de hermanos, vecinos. Pues todos estos feminicidios desde el año pasado se están también contabilizando. Somos pioneros, siempre se puede mejorar. De hecho, muchas de nuestras formas de contabilización, nuestras leyes, se están exportando a otros países europeos, pero sinceramente creo que hay mucho que hacer. Y con respecto a lo que decía el cabo Múgica, yo creo que sí es un factor más de riesgo el que tú seas una mujer racializada, con independencia del país de donde puedas venir. Es decir, dentro de los índices de violencia de género, evidentemente, las personas que están en una situación más de debilidad, como puede ser mujeres dependientes económicamente, mujeres que tienen trabajos que nadie quiere, de cuidado, de dependencia, mujeres racializadas, mujeres mayores, mujeres prostituidas. Por lo general, no es que estén olvidadas, pero sí es verdad que para ellas es mucho más difícil de denunciar. Pero denunciar porque en muchas ocasiones esa dependencia, esa situación irregular administrativa en la que se encuentra, le frena a la hora de denunciar. Porque por mucho que se consideren por X partidos, etcétera, de que las mujeres denuncian para obtener los papeles, la experiencia demuestra que eso no es así. Entonces yo creo que sí, cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género, pero hay ciertos sectores que a lo mejor no son mayoritarios,
pero que sí inciden más esa violencia de género. Patricia. También es verdad que, bueno, en el centro es de nuestra experiencia, ¿no? Es verdad que contamos con muchas mujeres migrantes que en ocasiones, como dice Ángela, no denuncian porque el agresor está aprovechando esta situación pues de inferioridad precisamente para amenazarte pues con quitarte los papeles, con deportarte, y muchas veces desde la falta de conocimiento pues se quedan en ese entorno pensando que esto puede ocurrir, ¿no? Entonces es una forma más de violencia, o a lo mejor incluso con el acceso al trabajo, ¿no? Pues tengo que subsistir de alguna forma en un país donde no tengo, estoy en una situación irregular, entonces pues accedo a trabajos muy, muy, muy precarios, obviamente, con unas condiciones pésimas que las ponen otra vez en situación de violencia, ¿no? También es verdad que respecto a... Siento que muchas veces utilizamos el concepto o la idea de que las personas migrantes son los agresores, ¿no? Como para echar balones fuera, ¿no? Esta persona, pero era extranjero, ocurrió esta agresión sexual. Sí. Pero era por parte de un extranjero. Sí, sí. Bueno. ¿Era alguien de Y aquí? Es la realmente, pregunta. claro, ¿Era de aquí? Era Si no es de español. aquí, Y realmente, si nos Sí. vamos a cifras oficiales, es una minoría. O sea, Ujú. es una minoría. Pero parece que nos sentimos mucho mejor si consideramos que son inmigrantes, entonces esto ya no va con nosotras. Después de la experiencia que ustedes atesoran, que es impresionante desde la consulta de psicología, desde los juzgados, con todo lo que eso conlleva, y desde la protección de la Guardia Civil, ¿por qué, bajo su punto de vista, siguen aumentando los asesinatos en España? Hombre, yo lo tengo medianamente claro. Es decir, nosotros lo que consideramos es que precisamente todo lo que conlleva el patriarcado, y eso mientras no se eduque, no se empiece desde abajo, porque por mucho, es decir, las personas, los hombres que asesinan, ¿Sí? yo creo que con cualquier tipo de ley que haya, van a seguir asesinando. Por eso en muchas ocasiones, y luego el poner el foco sobre la víctima. Nunca se habla del maltratador. El maltratador de repente dice que mató a fulanita de tal y los vecinos hasta se sorprenden porque dice, ay, con lo buena persona que era. Pero luego no indican con el maltratador ese otras actuaciones. Simplemente se centran que está muy bien porque también están saliendo todo de la víctima, qué es lo que ha podido pasar, pero del maltratador, ¿qué? Entonces, si no se empieza desde abajo, con educación, con medidas realmente que se hagan llegar a la población, va a ser muy difícil que se termine con esos asesinatos que se están produciendo. Este año, por primera vez, siempre han habido más casos de mujeres asesinadas que no han denunciado a que las que han denunciado. Pero este año casi está a la par. Entonces, ya no es porque no denuncien, sino aunque denuncian van a matar. Y no sé dónde podrán estar las medidas. Yo como abogada pienso que igual las medidas tienen que ser también a nivel jurídico. Por ejemplo, ¿no? Por Es que ejemplo. vamos a ver, en lo que va de 2023, los datos a nivel nacional, parece ser que ya en lo que vamos de 2023 estamos superando los datos de los 3 años anteriores. De los 3 años anteriores Tenemos en una- esta altura, ¿no? Entonces, por Una eso situación pregunto. compleja, precisamente lo que ella explicaba, porque, bueno, en el sistema de valoración policial del riesgo, ¿vale? Nace o surge o digamos que se desarrolla en la tesis doctoral de un señor que se llama López Osorio, que es un psicólogo, un doctor en psicología, y es el que hace la investigación para, digamos, desarrollar el formulario de valoración policial, ¿no? Y se basa, creo recordar, en los primeros 1000 homicidios que hubieron en materia de violencia de género. Y al final ves cuáles son los factores de riesgo, ¿no? De hecho, luego ha ido evolucionando con el tiempo. Y uno de los factores era la vulnerabilidad de la víctima, y ser extranjera era un factor de vulnerabilidad. Pero ese más o menos es uno que se conoce y se puede atajar. ¿Dónde vamos a tener el problema? En que algunos de los elementos más peligrosos y que pueden determinar que un caso acabe en homicidio son el consumo de alcohol y droga por parte del agresor, ¿vale? Aunque le llaman adicción realmente o abuso de estas sustancias. Lo mismo cuando por parte de la víctima se da las ideas o intentos de suicidio o incluso el factor de juventud del agresor. ¿Vale? En este caso lo tasa en menos de 24 años. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto ¿Por qué doy este dato técnico? Vale, porque
Que una persona tenga más de 24 años, no lo podemos cambiar por mucho que lo sensibilicemos. O sea, tiene más de 24 años y entran distintas cosas. Que luego, por supuesto, la sensibilización, la educación, la legislación, la protección, claro que eso es lo que se supone que tiene que ayudar. Pero luego, cuando me refiero a que una persona está sumida en drogas y alcohol o fármacos, tanto la víctima como el agresor, eso es un cóctel explosivo que es difícil de erradicar. Porque ¿cómo hago yo que una persona deje de consumir si quiere consumir? Es complicado. Sobre todo cuando tienes una situación económica delicada, o vives en un suburbio, o tienes problemas familiares o derivados de un desarraigo, o estás en un país extranjero, o estás sola. En fin, se dan muchas circunstancias que pueden complicar mucho el caso. No son todos los homicidios, pero son factores de riesgo potencial muy altos. Estamos Claro. explicando un poco el contexto, ¿no? De qué lleva a que haya Homicidio. por sí, uno de los contextos, porque también estamos viendo otros a lo largo del año. Hemos visto hasta asesinatos con más de 70 años, ¿no? Claro, claro. Que cuestiones que ya... Yo no sé si el asunto que apuntaba nuestra abogada hoy, Ángela Fleitas, que es el tema de... ¿Se está fallando las instituciones? Es decir, ¿hay un fallo? ¿Hay una grieta ahí? ¿O es el tema del negacionismo permanente, como se apuntaba? Si no es de aquí... ¿Le pasó a alguien de aquí? No, entonces si no es de aquí, es como que nosotros estamos vacunados, protegidos, esto forma parte de otras culturas, nosotros estamos exentos, ¿no? De que esté ocurriendo. ¿Es Sí. eso lo que está poniendo en peligro a las víctimas, quizá? Siento que es un poco todo, ¿no? Que todo está influyendo, no es un solo factor, sino que son varios, pero está llevándolo un poco a mi terreno, ¿no? ¿Sí? Sí que es verdad que está muy bien que pongamos el foco en la intervención, ¿no? Y haya recursos de intervención, pero creo que también es fundamental que lo dirijamos más hacia la prevención, porque realmente si consiguiésemos que una buena prevención, una buena sensibilización, a lo mejor no tendríamos que llegar a intervenir, ¿no? Siento que la educación, pero educación en general, educación en valores, educación en consentimiento, educación en relaciones sexoafectivas saludables, es la base de todo. Estamos viendo, bueno, ya lleva varios años informándose de que el debut de la pornografía está en los 8 años. O sea, niños y niñas ven, naturalizan, normalizan la pornografía y con ella muchas veces la pedofilia, el incesto. Entonces, claro, esto es lo que estamos enseñando a nuestros jóvenes. Los jóvenes aprenden de algún lado. Si no hay una prevención en esta edad, vamos a seguir exactamente igual. Yo creo que el foco está en poder realmente sensibilizar a esta población lo más jóvenes posible, es decir, no hay que empezar a los 15, quizás hay que ir hacia... Hay que bajar, hay que claro, bajar la... quizás hay que sí, sí, empezar sí, sí. pues a los 5, quizás a los 3 ya enseñar, pues ya hay libros educativos, ¿no? Ya hay talleres en los centros escolares que hablan sobre el consentimiento, sobre la importancia de tu cuerpo. Entonces debemos de empezar antes, no cuando ya está ahí el problema. Y con respecto a lo que me toca, a la parte judicial, yo siempre pongo el foco a la falta de recursos económicos. Es decir, por ejemplo, en Fuerteventura, por muy bueno que sea el juez que en este momento se esté encargando, el juzgado de aquí es juzgado de instrucción y de primera instancia. Y además además de esos dos juzgados concretos, tiene que llevar también violencia de género, con el mismo personal, que podría estar más sensibilizado o no. Y luego es todo el entramado en el sentido de que yo, por ejemplo, que estuve en el turno de oficio, no sé si ha cambiado. Yo en mi época, que fue cuando empezó la ley de violencia de género, a mí me acreditaron como abogada del turno de oficio para estar en violencia de género con un cursito que duraba una semana. Entonces, yo no sé si eso ha cambiado hasta ahora, pero ¿qué es lo que sucede? Que debido precisamente al turno de oficio, a la cantidad de trabajo que llevan las compañeros y compañeras, la rapidez de la inmediatez, porque se encarga de todo, no es un juzgado especializado. Entonces yo creo que esos son también lacras que puede dificultar el poder atajar la violencia de género, porque falta el tiempo, falta el material, todo a nivel económico y la formación, por supuesto. Bueno, hay un dato esperanzador, dice que en los últimos 20 años se ha reducido un 30% los asesinatos.
a pesar de que el de este año aumenta con nota los de los 3 anteriores. Es decir, que bueno, por poner un mensaje de esperanza, ya faltaría que con todo lo que se está haciendo no hubiera un indicador positivo, pero aún así es lamentable el titular de una jornada como la de hoy. ¿Por qué la gente joven, como apunta Patricia, se acerca a la pornografía a los 8 años? ¿Y quién está consintiendo esto? ¿Y qué responsabilidad tienen los padres con respecto a los móviles, las tabletas, las pantallas? Muchísimas. Yo soy un ferviente defensor de que los progenitores tienen que responsabilizarse y tomar actuación con respecto al control y el uso de los dispositivos móviles de sus hijos, de sus descendientes. Aparte de violencia de género, están muchos años también con el tema del plan director. Y en el plan director precisamente se habla de ese tipo de charlas, ya dirigidas a los menores, pero también a sus padres, y los padres siempre han sido gran ausentes porque yo como padre nunca tenemos tiempo, siempre estamos trabajando, la casa hay que llevarle, hay que hacer la compra, la comida, y yo sé que es muy difícil. Pero ¿por qué los menores acceden a la pornografía más que antes? Pues porque lo tienen muy fácil, porque tienen el teléfono y hacen 2 clics y llegan, y además le bombardean de publicidad que les lleva a eso. De hecho, te voy a dar un dato, por si quieres luego, o los oyentes quieren buscarlo, que es que la pornografía mueve la mitad o más del tráfico total de Internet. ¿Pero por menores? No, en general. Pero tú imagínate lo grande que es Internet, ¿vale? Y la cantidad de datos que se trafican en Internet, ¿vale? Que se manejan, que incluso, por ejemplo, cuando tú ves la televisión o ves una plataforma y ves películas, transfiere un volumen de datos inmenso, además en alta definición. Entonces el tamaño de esos archivos es enorme, y pese a eso, digamos que hay más gente consumiendo pornografía que viendo películas normales en el mundo. Dentro Qué de lo que es tremendo Internet. este dato. Es brutal. Y la tecnología y la infraestructura que lo sostiene también es potentísima, o sea, más que la de muchos bancos. Claro, aquí el Estado tiene que tomar decisiones, no puede seguir siendo una ventana abierta al campo, y los padres también tienen que ser responsables con respecto a esto, porque luego tenemos algunos datos. ¿Los jóvenes son más machistas ahora que antes? A tu consulta, Patricia, que seguro que de esas 265 personas que han llegado, ¿habrá muchos jóvenes? Hay jóvenes, ¿no? Hay jóvenes, es verdad. Y es verdad también que cuando vamos, por ejemplo, a los centros educativos a impartir charlas, talleres o cualquier acción formativa, vemos esta violencia machista o este machismo entre las relaciones de pareja, ¿no? Hace unos meses fui precisamente a hablar sobre relaciones sanas, ¿no? Y una pareja, por ejemplo, me comentaba: oye, yo tengo las claves de acceso del teléfono de mi pareja. ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, lo tienen normalizado. Incluso me comentaban que ahora, por lo visto, se comparten, incluso entre grupos de amigos, se comparten las ubicaciones a tiempo completo para saber dónde están localizados en todo momento. Sí, bueno, esto es una aplicación que tienen los iPhones, y esto es más bien, claro, es un tema casi de familiar, ¿no? O sea, yo te veo donde estás. Claro, siempre. pero mira cómo se normaliza, ¿no? Hasta llegar al punto donde a veces ha ocurrido, esto por las propias historias de los jóvenes, ¿no? A veces ha ocurrido que a lo mejor yo estoy tomándome una cerveza o un zumo o una Coca-Cola en un bar tranquilamente, y de repente aparece ahí esta persona sin mi consentimiento, sin previa cita, ¿Qué hace? ¿No? Y bueno, hay que tener mucho cuidado con las violencias digitales. Hace unos días también vi un vídeo de una comunicadora y divulgadora feminista que comentaba que una de las nuevas violencias que se estaban dando en las redes es que los chicos se estaban descargando Telegram y estaban haciendo grupos de Telegram para enviarse tributos. Y ella definía esto de los tributos. Dice, consiste en que se envían fotos de chicas, fotos normales, ¿vale? Cualquier foto de alguna red social, de primas, de amigas, de hermanas, de cualquier persona conocida, y consiste en eyacular encima de la foto. O sea, esto lo contaba una divulgadora feminista que trabaja mucho con la población joven. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Dónde vemos esto? Esto lo vemos en la pornografía. Claro. Esto lo aprendemos de la pornografía. Claro. Lo interiorizamos, lo normalizamos y lo romantizamos. Es que los propios actores pornos clásicos Bueno, de romántico poco. critican la pornografía actual. O sea, por no mencionar a ninguno, ¿vale? Hace poco en una entrevista que le hicieron a uno en un podcast, decía, ¿en qué cabeza cabe que una persona mantenga relaciones sexuales con su abuela?
Y en el vídeo te venden eso, ¿no? De, menor tiene relaciones sexuales con su abuela, o su abuela le sorprende y tiene relaciones sexuales con ese. Es que estamos degenerando el tema, Sí, sí, esto O sea, es ya una nos estamos yendo perversión. ahora Esto es una exactamente. perversión. Es una Además, hizo perversión. un estudio recientemente que hacía como una comparación entre como los titulares que más se visitaban en las páginas pornográficas y eran precisamente relacionados pues con el incesto, con la pedofilia, padre mantiene relaciones sexuales con su hija, cosas que decimos, esto es lo Claro. que están viendo los jóvenes. Y esto es después también lo que están reproduciendo de alguna forma. Y cuando tú vas a lo mejor a un centro educativo a dar talleres de pornografía, te das cuenta de que esto es lo que ellos han interiorizado y esto es lo que ellos luego, pues, transmiten en sus Claro, relaciones. porque entiendo que si alguien te está preguntando en una charla que impartes si darle mi contraseña a mi pareja es violencia de género, es porque no sabes identificar dónde empieza tu yo y empieza el otro, ¿no? La individualidad y los derechos que eso conlleva, las obligaciones, pero también los derechos que eso conlleva. Es decir, hay una incapacidad para identificar la violencia de género entre los jóvenes. Claro, es que el problema, lo que estaba diciendo la compañera o tú en este momento sobre compartir, es que ellos y ellas lo ven como un sinónimo de confianza y de que... Sí, romanticismo. Yo, ¿por qué no le voy a dar si yo no tengo nada que ocultar? Y es una forma de que confiamos. Lo camuflamos, una ¿no? Lo u camuflamos en el un poco otro, con claro, el amor. camuflamos. Claro. Y entonces eso es igual como lo que estaban hablando en relación a la pornografía. La sociedad en general, entre más violencia veamos en la tele, la verdad es como que ya nos inmunizamos, es decir, vemos a alguien muerto y salvo que nos los pongan muy en plan morboso, ya decimos, ay, mira, sí han muerto tantas, pues mira qué pena. Pues lo mismo pasa con la pornografía, si yo desde edades muy tempranas empiezo a ver relaciones sexuales que no son sanas, que no suelen ser, que si yo lo hago de adulto, pues tengo a lo mejor más cabeza, pero eso empiezo con 8 años de edad, cada vez voy a ver cosas más duras o más inusuales, porque ya me estoy acostumbrando. Y entonces terminan considerando que prácticas que un adulto o una persona adulta lo puede realizar porque está dentro de su libertad, pero lo terminan totalmente normalizando. Y eso es lo que nosotros consideramos que no es lo correcto. A los extremos, es que al final interiorizan que es la manera adecuada de socializar, ya no Claro. solo con el sexo. Eso no es amor. Claro, ya no solo con el sexo, sino... Y en el amor no todo vale. no todo Exacto. vale. Creo que y eso el también amor es no muy todo vale. importante, ¿no? Claro, pero incluso con esa premisa, ahora es que si no me mira el móvil es que no me quiere. Si no se pone celoso es que no me quiere. Madre de alguna menor nos llama que su hija está sufriendo porque al malo le han puesto la orden y la está cumpliendo. Y ya no se le acerca, ya no le escribe, ya a lo mejor le mandó un mensaje a través de terceras personas, lo hemos pillado por quebrantamiento, lo han condenado y ya no quiere más problemas y ya no vuelve a quebrantar. Y la madre de la y víctima... la víctima sufre porque el malo no le contacta y la madre nos llama que su hija está pasándolo mal porque Claro. el malo ya no se salta Bueno, la aquí hay orden. un problema de relación tóxica, enfermiza, de 100%. dependencia, Pero etcétera, las ¿no? relaciones entre los adolescentes estamos viendo cosas de este tipo. O sea, si no me controla, si no se pone celoso, es que no me quiere. Y al Claro, final pero- la relación tóxica está ahí. y A con lo el mejor sexo la madre igual. a quien debería de llamar es a un psicólogo o a una psicóloga como Patricia para tratar por Las qué... derivamos gracias a eso que están. De hecho, cuando antes ella decía el tema de la prevención en la educación, por supuesto que sí. Para mí la prevención ahora mismo, o sea, en este momento, son ellas. Muchas víctimas que tenemos, ya sea por violencia psicológica o por hechos no denunciables o hechos denunciables pero que no quieren denunciar, la barrera es esa. Es más, muchas veces, si la mujer, yendo al Servicio de Atención a la Mujer o yendo a la Federación de Asociaciones de Ariana y Laura y Silva, digamos que puede salir de la vorágine de la violencia de género sin pasar por el proceso de denuncia, simplemente dejando la relación, pasando página y siguiendo su vida, se ahorra un trauma importante, que el proceso de denuncia no es fácil y el de protección policial y limitación de derechos posterior tampoco, porque luego encima esas mujeres sufren de ver a su agresor con los derechos limitados, Claro. cambiando de sitio, sin poder ver a sus hijos, cuando se lo han buscado ellos solitos. Ujú. En el caso de los recursos de Fuerteventura para casos de violencia de género extrema y de esas mujeres que tienen que salir y no tienen ningún recurso alojativo, ¿con qué cuenta Fuerteventura?
Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Y para esta pregunta voy a decir que, bueno, con el Cabildo de Fuerteventura, o gracias al Cabildo de Fuerteventura, en el 2020 elaboramos una guía de recursos con el consejero Víctor Alonso y ahora justo de cara a noviembre del 2023 hemos actualizado esa guía de recursos insulares para mujeres víctimas de violencia de género. Entonces les invito a todas a acceder, a todas las personas a acceder a esa guía que va a estar disponible en la página del Cabildo, así como en nuestra página web y en nuestras redes sociales, y en ella pues pueden ver todos los recursos con los que disponen, ¿no? Qué bien. Además, esta guía cuenta con una novedad, ¿no? Y es que hemos realizado también un vídeo para que pueda ser accesible a todas aquellas personas con discapacidad auditiva y visual. Y se encuentra traducida en 5 idiomas diferentes, 5 o 6 idiomas diferentes, para que, pues bueno, al final Fuerteventura es una isla de mucho turismo, ¿no? Donde tenemos a personas de nacionalidades muy diferentes, entonces que todas ellas también puedan conocer los recursos con los que cuentan y en los que pueden ser atendidas. Muy bien, o sea, claro, porque eso estará a golpe de clic. A golpe de clic. A golpe de clic. Y por cierto que nosotros habíamos invitado hoy a Víctor Alonso, que está haciendo un gran trabajo con respecto a esta parte, a esta enfermedad, podemos llamarlo social, pero hoy está en el pleno del Cabildo, donde se están además aprobando temas de calado, pero le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, decíamos, recursos alojativos para esas mujeres. Los recursos alojativos, tal como decía la compañera, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero en la guía aparece precisamente gracias al equipo técnico de la consejería, ¿Sí? pues que han colaborado en todo momento con nosotros y hemos trabajado juntas, pues en esa guía aparece concretamente los recursos alojativos con los que cuenta en la actualidad la isla de Fuerteventura, que han sido ampliados. Antes habían menos plazas disponibles, pues ahora se han ampliado. No recuerdo exactamente, pero no sé si llegarán a... No recuerdo el número de 20, plazas. no recuerdo exactamente. No recuerdo El caso número es que de hay plazas. un número. Por enumerar los recursos alojativos que hay, precisamente por esa ampliación que ha habido recientemente, independientemente del número de plazas, porque al final se flexibiliza, es decir, cuando se satura el servicio, si se tienen que alquilar pisos para ampliar las capacidades, se hace, ya se ha hecho. Lo que sí tenemos, por darle nombre, es el dispositivo de emergencia de mujeres agredidas, el famoso DEMA, que además cuando se activa, ya sea desde el Servicio Canario de Salud, un centro de salud, el propio cuartel, víctima que llama al 112 y hable con una técnico, tiene 72 horas de acogida. Una vez que vence ese periodo, tiene el centro de acogida inmediato, que son hasta 15 días, el famoso CAI, y una vez que agota ese plazo, que se puede extender, que normalmente no están 15 días, son hasta 20, a veces hasta un mes, ya tenemos piso tutelado, que es la gran novedad que tenemos en la isla, que no había desde hace unos meses, y que además tiene un paso importante en el que ya digamos que las víctimas en ese piso están solas. Si tienen contacto con los servicios de psicología y demás de la casa del centro de acogida inmediato, pero ya están como compartiendo pisos entre ellas, ya empiezan a salir, empiezan a trabajar, empiezan a evolucionar. Entonces, para mí ese paso era muy importante. Claro. No era de la casa de acogida a la calle, venga, trabaja y tal, sí. sino que ya empiezan a coger independencia, a normalizar, y para mí ha sido un gran avance. Bueno, una necesidad. Hay que recordar que hoy Carlos Mújica está representando a la Guardia Civil, pero la Guardia Civil, que casi podríamos decir que es una de las entidades que mejor informa, que más relación directa tiene con los medios de comunicación en cuanto a sucesos, delitos, investigaciones, etcétera, cosa que agradecemos mucho. Ya hace 2 días que databa el número de actuaciones durante el 2023. Estamos hablando de más de 900.000 a nivel nacional y estamos hablando, Carlos, de un 45% más que el año anterior. Y por supuesto eso viene por aunque se mantenga en Fuerteventura de los equipos Biogen, claro. Yo te comentaba en la última vez que hablamos que nosotros tenemos aquí un equipo de violencia de género desde hace ya, en breve vamos a hacer 8 años, pero fue una cosa pionera, novedosa, inexistente. Fue un proyecto que al final emprendió en este caso el comandante ahora, Gustavo Sánchez Gómez, con el jefe de la comandancia en aquella época, el teniente coronel Arran, ¿no? Y fue un poco, venga, aquí hay que atajar esto, vamos a hacerlo, búsquense la vida, pero esto tiene que funcionar, ¿no? Nos dejaron libertad y funcionó. O sea, fue bien, mejoró.
Y ahora ya esto lo tenemos institucionalizado desde que llegó la directora María Gámez cuando la tuvimos y se puso en todo el país. Y además adaptando las características del equipo y el número de efectivos que tenía cada equipo a la provincia o a la comarca en la que se encontraba ese equipo. No es lo mismo Málaga, con miles de víctimas, a lo mejor, que en Fuerteventura, que tenemos muchísimas menos. Y está dando una respuesta integral muy positiva. Aparte de que ya no, digamos que no hay víctimas de primera y de segunda, en el sentido de que aquí no hay equipo, y ahí sí. Ahora ya hay equipos siempre. Y Policía Nacional también los tenía ya, que eran las famosas UFAM. Aquí tenemos una también muy buena, y además me van a gloria decir que la coordinación que tenemos entre policía y nosotros en este contexto, no sé yo si lo tienen en el resto del país. Te aseguro que con otros delitos no, porque al final competimos ahí a ver quién pilla más narcotraficantes y a más ladrones y tal. Y de hecho prueba de ello es que tenemos, precisamente por esas actuaciones que nos dice, se registran en el sistema Biogen, que es una base de datos que sería la envidia perfectamente del FBI, porque si bien Policía tiene sus bases de datos y nosotros tenemos las nuestras, aunque crucen datos en cierto modo, la de Biogen es compartida y la usamos Policía Nacional, Guardia Civil, pero también los servicios sociales y también instituciones penitenciarias. Entonces, tenemos el registro a tiempo real de cuando sale un preso de permiso, cuando no, si ha entrado un preso, ya sea por el delito de violencia de género o por otra cosa, notificamos a las víctimas esos movimientos con antelación. Que alguna decide, dice, bueno, pues si viene ahora el de ese permiso penitenciario y me voy a Gran Canaria una semana. Claro. Y se vaya, si no se lo encuentra, no escucha hablar de él y psicológicamente está también más tranquila. Y es una potente base de datos que al final... Bueno, que facilita la vida, ¿no? Que en estos trámites administrativos que son a veces que complican la vida de las personas que necesitan soluciones urgentes, facilitan la vida. Bueno, por último, quería acordarme de los niños, de los hijos en todo esto, porque, bueno, sí, pensamos en el agresor, pensamos en la víctima, los recursos que se están... Pero los niños cada mañana se levantan, van al colegio, se encuentran en un contexto familiar distinto al que tienen otras familias. Esto tiene que tener, desde luego, sí o sí, una serie de consecuencias en su estado de ánimo, en sus estudios, en fin, en su vida futura. ¿Qué pasa con los niños? ¿Quién se ocupa de todo esto? Vamos a ver, los niños en la actualidad, desde la nueva ley, son considerados también víctimas de violencia de género. En muchas ocasiones el problema que hay es que no es necesario que la mujer denuncie, pero si no denuncia, si yo no demuestro que soy víctima de violencia de género, el problema es la asistencia de esos niños que a lo mejor están sufriendo bajas notas, problemas en el colegio, porque son víctimas de violencia de género, pero no se pueden demostrar que son víctimas de violencia de género precisamente porque se necesita la autorización del padre y de la madre para ser asistido por un psicólogo o una psicóloga. Por ejemplo, volviendo a las compañeras, el SAN, que hace un gran servicio, tiene una atención a menores, que es uno de los recursos donde acuden las mujeres que son víctimas pero que no han denunciado, en el que se intenta dar una asistencia a esos niños o niñas aquí en la isla de Fuerteventura. ¿Cuál es el problema? Que son pocas. Claro. Porque son muchas las mujeres víctimas de violencia que no se pueden demostrar, son muchas las mujeres víctimas de violencia vicaria, que es cuando se utiliza a los hijos o a las hijas para seguir dañando, aunque estén separados o que estén divorciados. El nexo de contacto es el hijo o la hija del maltratador con la víctima y lo sigue utilizando en contra de ella. Sí, y también tenemos casos donde, bueno, pues al final la víctima consigue separarse del agresor, pero hay un niño y una niña de por medio y entonces a lo mejor hay custodia compartida, ¿no? Esto también nos ocurre mucho, entonces la víctima en cierto modo se ve obligada a mantener un contacto con este agresor, pues por ejemplo porque no ha habido denuncia previa y al final esto sigue siendo un foco de violencia, Claro. ¿no? Es decir, por supuesto que yo desde el área psicológica lo primero bueno, lo primero no, realmente lo primero no, pero una de las cosas que intentamos, ¿no? Es cortar este vínculo, ¿no? Después de un largo proceso, por supuesto, y entendiendo los tiempos de cada persona y cada una de las relaciones son
son totalmente diferentes, pero sí que es importante cortar este vínculo, ¿no? Pues a través del empoderamiento de la mujer, a través de herramientas, de una búsqueda de red de apoyo. Pero claro, si hay un niño o una niña de por medio, si hay un menor y resulta que el contacto este es obligatorio, ahí hay un foco de violencia. Claro. Ujú. Sigue habiendo un foco de violencia. Y en aquellas mujeres donde, por ejemplo, pues hay un estrés postraumático por toda la violencia sufrida, física, psicológica, económica, del tipo que sea, todo esto impide una recuperación de la víctima. O sea, está en el mismo entorno, es verdad que al menos a lo mejor no hay convivencia o el contacto es menor, pero sigue habiendo un contacto y esto impide la recuperación. Y el menor está implicado, por supuesto. El menor sigue viendo, pues teniendo que ir con el padre, luego viendo cómo afecta esto también a la madre en muchas ocasiones. Y al final, pues es una Claro. pieza ahí. Y la alienación que se puede dar por parte de alienación, algunos. y que se da Porque- mucho, por desgracia. Lo que sí hay que dejar claro es que cuando nosotras hablamos y damos estos datos, es desde nuestro servicio. Con eso no estamos diciendo que cualquier divorcio, separación, hay veces que esos conflictos que pueden haber con el padre y Sí. la madre no son violencia de género. Ujú. Nosotros hablamos de violencia de género cuando esas actuaciones del padre de utilización de los hijos es para dañar a la madre, y eso desde el minuto o desde el segundo 1 que te empiezan a contar, se sabe. Y luego otra de las cosas es que también es un gran problema que las madres, tanto con sus respectivos hijos, siempre, por mucho que la gente piense otra cosa, siempre dice, no, es que es el padre, yo no quiero desvincular a mi hijo o a mi hija de su padre, porque al fin y al cabo es su padre. Y cede, porque se piensa que así va a evitar el problema. Ya. Pero los maltratadores no tienen esa mentalidad. Entre más tú cedas, ellos se ponen en una posición superior de control y de dominación. Sí, alfa, total, ¿no? Alfa Sí, total. sí. De hecho, precisamente, además tenemos aquí una psicóloga que podrá corroborar mis palabras. Siempre el comentario popular, o muchas veces, diciendo es que la víctima se junta con este porque le gustan ese tipo de perfil de hombre. Claro. Y realmente es al revés. Es decir, son ellos los que Los que tratan de buscan. buscar perfiles que puedan manipular. Claro, De hecho, desde que Claro. no puedan, ya lo acaban dejando porque la relación no va a prosperar. claro. También creo que, perdón, Nuria, Sí, que sí. tenemos que empezar a poner el foco en los agresores y dejar de ponerlo tanto en las víctimas, ¿no? Porque tendemos a veces, incluso desde el desconocimiento, ¿no? A Culpabilizar. juzgar y culpabilizar constantemente. Oye, si te agredió físicamente, ¿por qué no lo dejaste? Pues resulta que hay que entender el ¿Será ciclo que de le la gusta? violencia, ¿no? O eres masoquista, o hay que ver, pudiste irte. Tenemos que entender cómo funciona la violencia, sobre todo la violencia en las relaciones. Tenemos que entender el ciclo de la violencia y sus particularidades para entender lo complicado que es abandonar un vínculo de violencia. Claro. Es muy difícil. Si fuese sencillo, no tendríamos los datos que tenemos hoy en día. Y además seguramente no se acaba, ¿no? Tendrán muchas veces que se flaquee, y que la se dé una nueva violencia oportunidad, cíclica, la etcétera. violencia cíclica y Es que- gradual. exacto. Y es muy complicado salir de ella y se necesita tiempo, se necesita ayuda muchas veces, una ayuda que a veces ni siquiera piden, pues porque se sienten culpables o porque las han hecho sentir culpables, por vergüenza. El qué dirán, esto también es algo que ocurre pues muchísimo, ¿no? Es que siento que no me van a creer. Siento que lo voy a contar y resulta que este hombre de puertas para afuera es increíblemente bueno, es estupendo, es amable, es gracioso, y de puertas para adentro estoy viviendo un completo infierno. ¿Quién me va a creer? Ujú. Y una de las cosas que no La entendemos bipolaridad del agresor y también. que ¿no? muchas veces no entendemos desde las asociaciones, es decir, si nosotros, en este caso nosotras, podemos llegar a entender que si una persona, salvando las distancias, que una persona que a lo mejor tenga problemas con la droga y entendemos perfectamente que tiene que ser esa persona la que dé el paso, la ayudamos, tal. Si una persona está en una secta, si una persona, ¿por qué en todas esas causas lo podemos entender perfectamente, pero por qué somos tan intransigentes con la violencia de género? Porque los mecanismos Negacionistas más que otra cosa. ¿no? porque suele ser el mismo proceso y sobre todo es a nivel mental, psicológico.
ese machaqueo constante que sigue la víctima, que termina controlada, dominada, que se encuentra mal. Y a nivel psicológico, es con lo que, sobre todo, las psicólogas tienen que trabajar. Una mujer víctima de violencia queda anulada completamente cuando sale de esta relación. Claro. Y a veces no es solo la relación, también es el post. Es decir, ¿qué ocurre cuando termino esta relación? Porque a lo mejor, decido o puedo terminar esta relación de algún modo, ¿y ahora qué? A lo mejor estoy aislada, porque esta persona me ha aislado de todo mi entorno. A lo mejor, yo muchas veces en las primeras sesiones les pregunto, ¿qué te gusta? ¿Con qué te sientes bien? No lo sé. Y es que no lo saben. Pero es que no lo saben porque la anulación, o sea, han anulado completamente su identidad de tal forma que ellas han desaparecido del mapa. Hay un síndrome de Estocolmo, ¿no? Entre las víctimas y efectivamente una ausencia de apoyos, incluso a veces familiares o no sé si lo llamaría síndrome de Estocolmo, pero sí que es verdad que por cómo funciona el ciclo de la violencia, pues, y por la manipulación que hay en medios, sí que es verdad que al final se genera cierta dependencia y tú te acabas creyendo todo lo que te dice tu agresor. Y muchas veces son frases como, pues tú sin mí no eres nadie, a ver qué vas a hacer tú ahora, a ti nadie te va a querer, y te lo acabas creyendo. Esto es como en el colegio, si a un niño le repiten, a una niña le repiten 10 veces, eres tonto o eres tonta, tú te acabas creyendo que eres tonto o eres tonta. Pues en las relaciones de violencia ocurre igual. Si yo te repito 10 veces que sin mí no eres nada, yo acabo interiorizando que sin ti no soy nada. Y genero cierta dependencia emocional que hace que cortar el vínculo sea mucho más complicado. Bueno, y la bienvenida a esa otra vida, efectivamente, como tú apuntabas, que no es nada fácil. Es una transición que deja esos pozos horribles. Señoras, señoritas y señor, interesantísima esta charla. Yo creo que tendríamos que tenerla más continuamente, de una forma más frecuente, no solamente en la cercanía del día 25 y saber que hay profesionales. Por cierto, que sí se invitó, al no poder venir Víctor Alonso, a ese servicio, tanto de adultos como de menores, pero bueno, por cuestiones de agenda, precisamente de lo que estamos hablando, de todos esos casos que tienen que cubrir, hoy no han podido estar aquí, pero bueno, que hay personas con nombre y apellidos que están trabajando para que este número horrible pues intente reducirse, y si ocurre, pues que haya un apoyo social. Tenemos muchas personas en instituciones penitenciarias a cuenta de este tema en Fuerteventura. ¿Sí? Tenemos presos. Sí. No, quiero lanzar este mensaje para que nadie piense que queda exento. Es decir, hay gente que está encerrada por la violencia de género. De hecho, si me lo permites, Nuria, precisamente en alusión a lo que comentaban ellas, de que teníamos que estar enfocalizados más sobre los agresores, muchas veces no sobre la víctima, esa medida ya Secretaría de Estado también hace un par de años la impulsó y efectivamente estamos hablando mal, caña, ¿vale?, al malo. En vez de estar tutorizando tanto a la víctima de, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Sí te llamo para ver cómo estás, pero que la presión policial recaiga sobre el maltratador y no sobre la víctima, y eso al final se traduce en que les pillamos cuando hacen lo que no deben, y el aparato judicial, si bien a lo mejor con recursos limitados porque no es un juzgado especializado, es efectivo y las condenas a prisión son rápidas y eficaces. O sea, entran y salen a prisión. Aquí se desobedece la orden judicial una vez, a lo sumo 2. Habrá que ver cada caso, obviamente, porque hay que enjuiciar y ver las pruebas, pero aquí se entra rápido en prisión cuando se quebranta y se investiga adecuadamente. Así que mensaje a los agresores, cuidadito con no cumplir las órdenes. Bueno, pues ahí está. Que quede también este mensaje. Gracias por el trabajo que realizan todos los días y por contarlo hoy en Onda Fuerteventura. Gracias a ti, Nuria. Gracias. Bueno, hoy a las 11:30 de la mañana va a tener lugar, por supuesto, ese acto de visibilidad de la lucha contra la violencia de género, y vamos a estar allí para contárselo. No en vano, el compañero Juanfran Rodríguez y Pedro Umpierrez hoy están pues justamente detrás de la estatua de Manuel Velázquez. Allí estará Onda Fuerteventura hasta la 1 de la tarde. Buenos días.